Vamos a hablar un poquito más acerca de la creación de vistas en el mismo contexto. ASP.NET Core MVC. Ya hemos visto en diferentes momentos lo que es una vista. Una vista es la parte del patrón responsable de la presentación de los datos al usuario. Estas vistas utilizan sintaxis Razor para combinar HTML con C# y son esenciales para renderizar la interfaz del usuario eh, de la aplicación. Entonces, es lo que ve el usuario. Eh, Aquí no mencioné y ahorita estoy pensándolo. Sí utilizan sintaxis Razor y todo eso, HTML, y por consiguiente podemos usar en la creación de las vistas estilo CSS, podemos utilizar JavaScript y podemos utilizar pues todo lo que podamos hacer con respecto a ello, ¿no? Eso implica que podemos implementar o utilizar alguna librería de JavaScript como jQuery, y entre otras que hay. Podemos utilizar Bootstrap o podemos utilizar algún otro framework para el front y digamos, va a funcionar de manera adecuada sin tanta problemática. Toda la parte de diseño ya va a depender de la necesidad y de la experiencia de usuario que quieran proporcionar. Existen diferentes frameworks, no solamente Bootstrap y jQuery. Incluso jQuery se está utilizando cada vez menos. Hay en sustitución a algunos otros, pero todo va a depender de lo que quieran llevar a cabo. Pero vamos a ver un poquito, ya saben, vamos a platicar un poco y luego lo vamos a poner en práctica, pero al final del día vamos a continuar con la misma práctica en la que nos quedamos la sesión anterior, porque utilizamos todo esto de lo que vamos a estar platicando. Pero vamos a hablar primero un poquito acerca de Razor. Y quiero mencionar que, aunque estamos viendo el patrón MVC, Razor se utiliza en diferentes tipos de aplicaciones creadas con ASP.NET. Por ejemplo, eh, Razor Pages, que es otro patrón que separa también la interfaz y la lógica, pero utiliza para la creación de la interfaz de usuario Razor para su presentación. También hay otro framework que es Blazor, que es para cierto tipo de sitios web que utilizan también en su estructura Razor. Si están interesados en la plataforma y las tecnologías de .NET, es importante que se vayan dando cuenta que hay muchas de las cosas que vamos a poder utilizar en diferentes plataformas y para diferentes objetivos, y todo con el mismo lenguaje de programación C#. Entonces, vamos a ver prácticamente que Razor es un motor de vistas para ASP.NET Core que permite combinar C# y HTML. No es un lenguaje de programación, es eso, un motor de vistas, y tiene cierta sintaxis que podemos, o con el objetivo de combinar C# y HTML y hacer de este modo una presentación más dinámica para el usuario, y con la capacidad de considerar variables, estructuras de control y algunas etiquetas de Razor para agilizar también el desarrollo de las aplicaciones web. La sintaxis de Razor, y vamos a ir viéndola poco a poco a partir de hoy. Bueno, la hemos estado viendo, pero ya un poco más con conciencia de lo que estamos haciendo. Cada vez que nos encontremos el símbolo de arroba, significa que vamos a hacer algo con Razor. Entonces, con esto, permite la ejecución de código C# directamente dentro de las vistas HTML. Por ejemplo, hemos hecho algo así desde el @model. Esto es notación Razor, que indica que dentro de la vista actual vamos a utilizar cierto modelo o cierto listado o colección de ese modelo. Luego viene código HTML, y dentro de ese código HTML, cada vez que nos encontremos una arroba, significa que algo
vamos a hacer con Razor. En este caso, vamos a hacer un ciclo, un for each. Ahorita vemos un poquito más del ciclo, pero realmente es para, por cada uno de los elementos de una colección, vamos a hacer una serie de acciones. Y muchas veces es para repetir bloques de código. Entonces aquí se va a crear un elemento de una lista por cada uno de los elementos del libro que pertenecen a la colección del modelo que esta lista se recibe. Entonces, el servidor se va a encargar de interpretar todas esas instrucciones de Razor y las va a convertir en HTML. Si nosotros vemos las instrucciones o más bien las etiquetas HTML generadas de nuestra aplicación en el navegador, nunca vamos a ver instrucciones de Razor. Solamente vamos a visualizar el resultado, es decir, el HTML generado. Y puede ser CSS o JavaScript, lo que sea que se genere, ¿no? Después de eh, interpretado este código. Y dentro de la sintaxis básica, bueno, ya hemos mencionado, vamos a utilizar siempre arroba para iniciar el código Razor y esto va a estar presente en un archivo con extensión .cshtml. Todo lo que veamos como .cshtml es la extensión de las vistas y que por lo tanto van a poder permitir la utilización de código o de etiquetas Razor. Entonces Razor va a detectar si lo que sigue es una instrucción de código o una variable, un alterar o una constante o lo que sea. Por ejemplo, tenemos una etiqueta P de un párrafo en HTML, pero dentro podemos obtener de la estructura de datetime el atributo now, que se refiere a la fecha y hora actuales, ¿no? Entonces, esto ya Razor sabe que es una instrucción que se debe evaluar para que no me ponga esto en el navegador o en la presentación, en la vista, en la página como resultado, sino que se evalúe esta expresión y me muestre el resultado de eso. También podemos añadir comentarios en Razor. Esos inician con arroba y un asterisco y finalizan con asterisco o una arroba. Todo lo que esté entre esas dos expresiones va a ser considerado un comentario. Ya saben para qué son los comentarios, anotaciones de nuestro código para el programador. O si quiero en algún momento eliminar, bueno, deshabilitar ciertas instrucciones y no quiero borrarlas, pues también las puedo comentar. Dentro de esto también podemos tener y utilizar variables y expresiones. Es decir, que podemos declarar e inicializar variables dentro de un bloque de código Razor. Las expresiones se evalúan y se renderizan como un texto en HTML. Por ejemplo, en un bloque de código Razor puedo definir una variable message igual a esta cadena de texto, otra de tipo entero year y asignarle también un valor. Y más adelante en el código HTML puedo incrustar el resultado de estas variables en las partes que considere necesarias. Simplemente poniendo arroba, el nombre de la variable, y de ese modo esto se va a renderizar como texto. ¿En donde? Pues en la parte de la página donde se encuentra. Claro que es importante saber que la definición o declaración de estas variables debe ser hecha antes de utilizarlas. Nada más. También tiene un manejo de cadenas con las cuales podemos crear o concatenar para generar una cadena diferente. Simplemente podemos declarar dos variables de tipo string y en el código HTML donde quiero que se presenten, pues igual ponerlas. Simplemente arroba el nombre de la variable, espacio, porque aquí cuando ya yo estoy poniendo un espacio significa que el código Razor ya terminó y puedo obtener otro código Razor, poner otra variable.
Entonces esto se va a interpretar como si fuera texto, una concatenación de un texto. Una pregunta, cuando hacemos ese paréntesis, ¿podemos meter solamente string o podemos meter otro tipo de Puedes considerar cualquier tipo de dato aquí. En boolean todo? tanto, sí, cualquier tipo de dato, incluso objetos, claro que hay que ver cómo consideramos los objetos de este tipo. Si estamos hablando de objetos de cualquier tipo, esos deberían ser considerados como parte del modelo en lugar de unas variables. Las variables comúnmente que utilizamos en estos bloques son cadenas o números o fechas, algo así. Y al momento de estarlas poniendo o dentro de un elemento HTML, estas pueden ser de cualquier tipo. Si son datos numéricos, por ejemplo, aquí teníamos el ejemplo del año, que es número, un entero. Al momento de ser renderizado o interpretado como HTML, esto se convierte a texto. No debemos convertirlo explícitamente. Entonces, sí, podemos considerar diferentes tipos de datos para ello. Ok, muchas gracias. Dentro de Razor también tenemos estructuras de control. Hemos utilizado if, si se acuerdan, puede estar acompañado de else para manejar lógica condicional en Razor. Simplemente, por ejemplo, si tuviéramos una variable que nos indica si el usuario está autenticado o no, después dentro del código Razor podemos poner @if, entre paréntesis, la condición que necesitamos evaluar, y si se cumple esa condición podemos hacer una serie de pasos que por lo regular es renderizar algunos elementos de HTML, y si no, con el else, renderizar también otros elementos. Podemos añadir los ifs o poner if dentro de otros ifs, entonces eso ya va a depender de- del problema a resolver. Tenemos ciclos, podemos utilizar for each, while, para iterar sobre colecciones o repetir bloques de código. Por ejemplo, @for, y la explicación pues es la misma que en C#, sirve digamos para iterar de la misma manera, con las mismas diferencias. En un for nosotros debemos dar una variable de control, inicializándola, poner una condición para saber hasta qué momento esto se va a ir iterando, y un incremento. Listo. Y aquí esto puede ir siempre acompañado de HTML y Razor. Igual, si esta variable y quiero acá renderizarla, tengo que poner @y. Por otro lado, ya habíamos platicado del for each, simplemente es un ciclo que va a recorrer cada uno de los elementos de la colección. Vamos a hacer algo con esa colección. Aquí simplemente vamos a renderizar dentro de un párrafo o dentro de una etiqueta P el elemento de la colección. Noten que estas instrucciones vienen con sus correspondientes llaves de apertura y cierre. Tenemos también un ejemplo de while, lo mismo. Vamos mientras una condición se esté cumpliendo, se va a ir repitiendo esta serie de instrucciones, y dentro de esas instrucciones podemos hacer que cambie, o deberíamos hacer que cambie esa condición para saber hasta qué momento se va a ejecutar este ciclo. Ajá. Entonces noten que todo, y tal vez aquí no sea muy claro, pero conforme lo vayamos a ir trabajando dentro de los ciclos, por lo regular todos los elementos van a ir encerrados en algunas etiquetas HTML.
y lo que no venga encerrado en HTML es considerado como parte de alguna variable, o más bien como una variable o algún elemento que no sea renderizado. Aquí, por ejemplo, este counter no se va a renderizar porque no está dentro de las etiquetas de HTML. Ese entonces es considerado como una variable. Hay que tener entonces cuidado porque a veces tenemos errores de compilación que nos indican que pues o la variable tal no se va a poder utilizar o que si queremos pintar o renderizar esa variable, porque por ejemplo aquí se da ese caso. Si ponemos @counter, aquí estamos y dentro de las etiquetas HTML, aquí estamos renderizando el valor de ese momento de la variable. Y por otro lado acá estamos incrementando el valor de dicha variable. Una duda, Geo. Pasó. ¿Por qué el counter no tiene una arroba? El counter más más. O por lo que acabo de explicar. Puedes decirles que me había Que, perdido. ajá, que depende de qué es lo que quieres hacer con la variable. Si lo que tú quieres es mostrar el valor o renderizar el valor como parte de lo que vas a presentar en la vista, debe ir dentro de las etiquetas, etiquetas HTML que tú quieras. Por ejemplo, aquí se ponen dentro de las etiquetas P. Allí lleva arroba y el nombre de la variable. Eso se va a renderizar, el valor de esta variable en un momento dado. Y el que está aquí afuera, no, este se va a incrementar. Es decir, esta parte va a ser considerada como, como el incremento de la variable, nada más. La lógica. Esto no se va a renderizar, simplemente se va a inicializar. Entonces, de alguna manera, esa es una instrucción en C Sharp dentro de un código Razor, y esto es el renderizado de unas etiquetas junto con la variable que quiero que sea renderizada en un momento dado. Esa es la Ya, diferencia. igual que en Blazor, ¿no? Sí, sí, ya, no recordaba, pero ya, gracias. Sí, porque en Blazor, como comenté hace un rato, se utiliza Razor para las vistas también. Entonces, la sintaxis es exactamente la misma. Sí, sí, gracias, ya recordé. Y vamos a ver algunas instrucciones que ya nada más vamos a recordar porque creo que ya las mencionamos. Model especifica el tipo de modelo que la vista espera. Una vista, y eso ya lo repetí mil veces, pero lo voy a seguir repitiendo. Una vista solamente puede recibir un modelo. Y el modelo puede ser un objeto de una clase o una colección de tipos de una clase. Ajá. Por ejemplo, aquí esperamos que el modelo sea un elemento, una instancia de la clase book. Y dentro de la página ya podemos hacer referencia a un elemento llamado @model, y este, como es de tipo book, va a tener las propiedades del book, el título, el autor y todo lo demás. Si en un momento dado el modelo que estamos recibiendo es, en lugar de un libro, es una cuenta de banco, entonces @model se va a ajustar a la estructura de esa cuenta de banco. Pero mejor tiene el número de cuenta, el saldo, entre otras cosas. Pero siempre se va a llamar @model, con minúscula para la definición del modelo que se está ocupando en la vista, y con mayúscula cuando nosotros estemos accediendo a las propiedades del modelo que estamos utilizando en esa vista. Y vimos por acá, creo que no. Bueno, o sea, sí lo hemos visto, pero el modelo puede ser una colección de objetos de una clase, ¿no? Entonces,
Una de esas dos cosas puede ser el modelo. También tenemos @using, que eso es lo que hace es importar un espacio de nombres en la lista, que es indicar que vamos a hacer uso de ese espacio de nombres en nuestra lista. Por ejemplo, @using el library manager.model. Significa que por aquí voy a usar, por ejemplo, el modelo libro, y así no escribimos todo en la ruta de ese espacio de nombres. A lo mejor utilizamos algunas otras cosas, pero nos sirve también como parte de esas instrucciones especiales de Razor. También tenemos inherits, que permite que una vista herede de una clase base personalizada. Eso, bueno, ya lo iremos viendo conforme avancemos en la estructura de las vistas, pero prácticamente es el mismo tipo de herencia que existe entre clases. Y tenemos @HTML partial y @HTML render partial, que lo que hace es que renderiza una vista parcial dentro de una vista. Una vista parcial prácticamente es una vista que podemos reutilizar o incrustar en otras vistas, que también vamos a poner a prueba, pero nada más para que nos quedemos con la idea de lo que es. Y tenemos la instrucción @HTML raw, porque en algunos momentos necesitamos renderizar no el resultado y que el Razor lo convierta en HTML, sino quiero renderizar mi propio HTML completito en una parte de mi vista. Entonces eso lo hacemos con la instrucción @html.raw. ¿De acuerdo?